Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, después de muchísimo tiempo sin colgar un vídeo, ya por fin hoy me atrevía, aunque estoy un poco liada bastante con exámenes, pero hoy ya me he atrevido a hacer un vídeo sobre una película bastante impactante que además quería analizar con ustedes. Además ya siempre os sabéis que yo analizo desde el enfoque psicológico, ¿vale? Yo no entiendo de cine, yo no sé analizar esas escenas, o sea, ni idea, ¿vale? Solamente lo intento hacer desde el análisis psicológico y para entender un poco a los personajes. Y es que hace un par de días en la plataforma Filmin vi una película que el nombre realmente no es muy llamativo, ¿vale? Se llama La mesita del comedor. Después de verla, tengo que confesar que de hecho la tuve que ver en 2 días porque los primeros 20 minutos me impactaron tanto que no pude continuar, tuve que parar. Me costó un poco dormir, a lo mejor estoy siendo un poco extrema, ¿vale? Pero yo lo hablo desde mí, ¿vale? Desde mi experiencia, lo que experimenté. Y tuve que terminar de verla al día siguiente. Cuando terminé de verla dije, madre mía, o sea, me ha impactado muchísimo. Os voy a explicar un poquito de qué va, ¿vale? Si no la has visto, primero te recomiendo que vayas a verla porque esto va a estar un poquito lleno de spoilers, ¿vale? Pero antes de meternos ya en materia, te voy a dejar en la cajita la descripción, que no quiero ser muy pesada tampoco, las formas que tienes de apoyarme, pues si te gusta mi canal, mi contenido, en forma de café virtual. También además os añado un enlace de Calendly por si en algún momento os apetece dar ese paso y comenzar un proceso terapéutico, donde encontraréis mis horarios disponibles, así como los días, y bueno, podéis elegir el que más se adapta a vuestras necesidades. Recordad que siempre la primera sesión son de 40 minutos, es la primera toma de contacto y es totalmente gratuita. Dicho esto, comenzamos. Bueno, ¿de qué trata La mesita del comedor? Efectivamente, es una película española que creo, por la información que he buscado, que la encasillaría en un thriller psicológico y como drama negro. También algo súper curioso que he leído acerca de esta película es que además Stephen King le puso un comentario recomendándola a través de Twitter. Por eso también yo creo que un poco pues se está ahora dando más visualización a esta película. También lo que me llamó muchísimo la atención fue que ha ganado mogollón de premios en el Festival de Cine, si no me equivoco, de Tallinn, pero una cuarentena de premios. O sea, me he quedado impactada, pero también a la vez no me extraña porque es cierto que los personajes están tan bien construidos y los actores te transmiten esa angustia, ese malestar, esa incomodidad. De verdad, o sea, es súper impactante. O sea, es una película incómoda, angustiante. Estás todo el rato poniéndote en el lugar del personaje, del actor principal, diciendo: ay, Dios mío, ¿cómo va a salir de esta? ¿Cómo se va a desenvolver? ¿Qué va a hacer, no? Y se te ocurren 1000 millones de cosas que se te pasan por la cabeza. Dices, ay, pues va a pasar esto, va a pasar lo otro, seguro. Y al final, pues no es como lo pensábamos. Bueno, la película trata sobre un matrimonio que parece ser que, por lo que dice la película, se han llevado 10 años, se han casado y han tenido un hijo. Estos son Jesús y María, David pareja y Estefanía de los Santos, respectivamente. La película comienza con ese debate de que Jesús quiere comprar una mesita de comedor que además parece en la tienda como un poco desastre, como muy añeja. El vendedor, pues hombre, mucha fiabilidad, mucha confianza no nos transmite. Jesús quiere comprar sí o sí la mesa. Y por lo que se habla en ese debate, en esa discusión, pues bueno, parece ser que como que María siempre ha llevado los pantalones. Esto para que nos entendamos, ¿vale? Entre nosotros. Ella siempre ha elegido el color de las habitaciones, dónde vivir, bueno, una serie de cosas, ¿no? Los adornos para la boda y bueno, como que Jesús nunca ha tenido como esa oportunidad. Entonces, pues ahora quiere sí o sí comprar la mesita del comedor. Parece ser que su precio era bastante elevado. Pero a mí me da como la sensación que Jesús lo hace como para ir en contra de su mujer, ¿no? O sea, como para no fastidiarla, digamos, pero como para demostrarle que también puede tomar decisiones y que puede salir bien, ¿no? Se llevan la mesita. El caso es que María se va al supermercado y fijaros que en un intervalo tan pequeño de tiempo, ¿vale? El chico, el bebé, es muy chiquitito, tendrá pues unos 2 o 3 meses, más no. Ella pega un portazo porque, bueno, la discusión es constante porque ella no para de decirle que hay que ver la mesita, que fea es, ¿no? Eso también es verdad que, hombre, puede impactar un poco en la otra pareja, ¿no? Es como en plan, oye, vale, que ya está, o sea, no hace falta que me lo digas tanto, ya me ha quedado claro, ya está. Cierra la puerta tan fuerte que despierta al bebé. Entonces ya se quedan en la casa Jesús
y Cayetano, que es el bebé. Intenta dormirlo porque no para de llorar, intenta calmarlo, y en esa escena efectivamente no se ve tan explícito, pero después de unos cuantos segundos que intenta pues como adormecerlo, tranquilizarlo, de repente se oye cómo estalla el cristal. No me preguntes cómo estalla el cristal, porque evidentemente no se ve. Sale como algo rodando y salpicaduras. Aquí evidentemente no lo puedo poner en YouTube, es una escena bastante desagradable, pero evidentemente pues el bebé, bien, creo que esto se entiende. Además muere de una forma no muy agradable, entonces pues hombre, esto es un impacto bastante heavy, fuerte, increíble de ver, porque esto realmente es al miedo quizás que nos podemos enfrentar la mayoría de personas que tienen o que quieren tener hijos, ¿no? De que es impensable de que un bebé se muera, y menos de esa forma, ¿no? Y que haya sido, pues, algo que se te ha ido de las manos, no, o sea, que ha sido sin querer, o sea, que no lo has hecho queriendo. Aunque da a veces la sensación durante la película que Jesús no quería tener hijos porque como que se lo decía mucho, ¿no? Que él decía en un principio que, hombre, que no era el momento para tener hijos, entonces pues como que María le recriminaba en plan, pues no quieres a tu hijo, no quieres a tu hijo, entonces pues bueno, él decía, no, sí quiero a mi hijo, es simplemente que quizá a lo mejor no era el momento. Y esto ocurre también en muchísimos matrimonios, que los hombres se ven quizás más obligados o a ceder a tener hijos cuando realmente no se cuenta realmente con su opinión. O sea, es cierto que hay como que las mujeres sí o sí toman más la iniciativa. Y esto es un hecho, ¿eh? O sea, esto se ve además en terapia de pareja, se ve muy a menudo y el hombre es el que más cede, ¿no? Digamos. Entonces, claro, se juntan aquí dos factores. Uno, que ha sucedido este hecho tan desagradable y tan trágico, a la vez que también te da que pensar que, claro, como Jesús decía que no quería tener el bebé, pues porque era muy pronto y tal, claro, dice, o lo ha matado o qué es lo que ha pasado, porque no se ve explícitamente y es muy desagradable. O sea, esta situación ya te pone muy tensa y muy incómoda. A lo largo de la película, Jesús intenta hacer como que no ha pasado nada cuando viene María, porque además esta no lleva llaves, o sea, depende totalmente de que el marido le abra la puerta. En este momento Jesús entra en un estado de shock, de pánico, que su cerebro todavía no está procesando lo que acaba de ocurrir. Y esto es así. Tenemos una creencia irracional muy arraigada de que sí o sí, cuando pasan estas cosas, tú tienes que reaccionar, o sea, sí o sí. Porque si no, esto no puede ser. No me entra en la cabeza, no le doy la explicación, ¿vale? Y eso es un error que cometemos muy a menudo. El cerebro tiene un tiempo de procesar lo que ha ocurrido o quizás jamás llegase a procesarlo. Y como tiene ese proceso, él está continuando como si el bebé estuviese vivo, le cambia sus pañales y lo lleva a la cuna. Está procesando, pero está en shock. Además, su respuesta fisiológica, si os dais cuenta, suda, tiembla. O sea, como que las pupilas las tiene como un poco, no llega a estar dilatadas del todo, pero está como en una fase con la cara, los músculos de la cara, las facciones, todavía como sorprendido. Esto es una emoción primaria. Está en shock. Y creo que es la mejor representación que ha hecho la película y el actor, porque además es un actorazo que lo ha representado súper bien, de todo el rato intentar hacer como que su hijo está vivo porque no sabe cómo decírselo a su mujer. O sea, es que imaginaros, después de las peleas, después de recriminarle que es que no quiere a su hijo porque no era el momento. O sea, fijaros a qué extremo se lo lleva cuando no es eso lo que Jesús quería decir. Quizás no era el momento, eso no quiere decir que yo no quisiera ser padre, pero quizás a lo mejor nunca quería ser padre. Pues claro, se junta todo esto. Entonces imaginaros hasta qué punto puede ser tan incómodo y el pensar cómo se lo vas a decir a tu mujer. Ya para el desenlace, que yo de verdad os recomiendo que la veáis, os lo voy a contar ya a grosso modo. Tienen una comida con su hermano y la novia, que bueno, la novia es bastante jovencita y el hermano lleva bastante años. Vienen a su casa y bueno, por un momento fortuito, Jesús está como dejando una nota de despedida en una nota de audio de voz y su hermano se entera de todo. Entonces como que el hermano le ayuda un poco, pero el hermano también está entrando en una especie de shock. La novia luego cuando ya se desata todo, se descubre todo, también entra en shock. Y bueno, el final es bastante trágico, es drama. Se acaban pues los dos. El hermano entra como una especie de shock, que ya evidentemente lo sabemos más porque la película termina, y solo repite la mesita del comedor. Dejamos apartada la película, yo te la recomiendo, de verdad que la veas, pero abre bien la mente, aunque ese sentimiento de angustia
de incomodidad, de nerviosismo, no te lo va a quitar, porque era lo que el director quería conseguir en el espectador y de verdad que os digo que lo ha conseguido, pero vamos, brutal. Y ahora vamos a hablar del concepto del shock en psicología, por eso que os explicaba antes, ¿no? Que tenemos un concepto en la sociedad de que sí o sí, cuando pase algo, pero en sociedad, cuando sucede algo, nosotros tenemos que reaccionar. Y si no reaccionas, pues es como que realmente no te ha pasado, ¿no? Y esto no tiene por qué ser así. Cada persona reacciona de una forma a esa situación. Y de verdad, no podemos ponernos en esa situación tan desagradable, incómoda, porque de verdad es una situación tan impactante que ninguno de nosotros sabríamos cómo actuar en ese momento. ¿Qué es el shock en psicología? El shock es una respuesta psicológica y fisiológica a una experiencia extremadamente traumática o impactante, en este caso lo que vive Jesús, o sea, es que lo está viendo completamente. ¿Y por qué se desencadena esta respuesta? Pues porque ha vivido un evento totalmente inesperado. Y como esta situación que vive Jesús, os puedo hablar de millones más, pero YouTube me censuraría, entonces no os la puedo decir, pero si nos quedamos con esa escena, o sea, fijaros si es inesperada o no. Y además que se junte el factor de que ha sido sin querer, o sea, que es que se te mate, se te muera, perdón, un hijo a manos tuyas, algo sin querer, eso es un evento inesperado, traumático, que es normal que te quedes, que no sabes qué hacer. Además me diréis, ya bueno, pero él estaba como evitando que la mujer se enterase, como que en ese momento sí sabía que algo pasaba cuando no permitía que la mujer entrase al cuarto, porque recordemos que Jesús coloca ya al bebé en la cuna, le cambia además los pañales porque está procesando todo lo que está ocurriendo, lo deja allí y comienza como vida, como si no hubiese pasado nada. Es que los factores que contribuyen al shock son muchísimos. Uno de ellos es la intensidad del evento. En este caso es muy, muy fuerte. Al menos yo lo etiquetaría así. Luego la percepción de amenaza. O sea, aquí, ¿cómo Jesús no lo va a percibir esa escena como una amenaza después de todos los reproches de María con respecto a lo del niño? Una risa que además se te mete por los oídos y dices, ay Dios mío, no sé, es muy desagradable, ¿no? Otro factor también que puede influir es la resiliencia, ¿no? O la capacidad que tenga una persona, pues según sus habilidades o fortalezas, de poder manejar y gestionar el estrés. En este caso, claro, aquí la película no entra mucho en esa profundidad, pero bueno, en este caso, manejar esa situación de estrés, pues oye, por mucha resiliencia que yo creo que tú tengas, no sé yo hasta qué punto eso puede ser válido, digamos. Y ya por último, la historia de trauma también es muy importante. Tampoco conocemos aquí la de Jesús, ¿verdad? Simplemente tenemos como un dato así relevante con la vecina que se encuentra, amiga en el supermercado, que bueno, que le dice que era muy chistoso, que siempre estaba de humor. Bueno, esto puede ser, hablo sin saber, pero puede ser tanto un mecanismo de defensa pues, para alguna cosita que en su día viviese de pequeño y ese es su mecanismo de defensa, o porque es una de sus fortalezas y ya está. Pero vemos que no la utiliza el humor ni nada por el estilo para hacer frente a esta situación. De hecho, al final de la película, pues la decisión que se toma es o sea, fijaros hasta qué punto llega ese nivel de manejar ese estrés o esa solución que se le puede dar. O sea, Jesús no ha sido capaz de procesar realmente todo lo que ha ocurrido, tiene esa culpabilidad, porque claro, ha sido sin querer, ¿sabes? Como que él no quería tener hijos, pero una vez que viene al mundo y ahora de repente pasa todo esto, que es una desgracia. Claro, es que el nivel de culpabilidad es muy, muy, muy alto, ¿no? Entonces, pues al final la decisión que toman ambos, porque además son los dos, es llegar al suicidio. Es triste, o sea, porque no han tenido, o sea, se han quedado tan atrapados en ese estado de shock que no han podido contribuir a afrontarlo, o sea, el hermano tampoco ha ayudado y la novia tampoco, o sea, porque es que se quedan en el mismo estado de shock, o sea, fijaros hasta qué punto puede ser tan desagradable una situación de llegar a esto. O sea, es muy fuerte, pero que ocurre, ¿eh? O sea, ojo, quizás a lo mejor si hubiese entrado en escena pues otra persona que hubiese ayudado, que hubiese llamado a la ambulancia, a la policía o lo que fuese, antes de todo esto, o el hermano incluso, pues quizás a lo mejor hubiese habido un ápice de supervivencia para ambos, o no, o luego quizás más tarde tampoco se podría haber enfrentado a esa culpabilidad, a ese shock, a esa escena, a eso todo. María evidentemente toma esa decisión porque no logra tampoco procesar todo lo que está viviendo. De hecho, es que como se enfrenta a ello es muy desagradable también. Recordad que el bebé muere. La cabeza se encuentra debajo del sillón del salón.
O sea, rodó. O sea, si os acordáis cuando lo estaba explicando, rodó la cabeza. Claro, el hermano la tiene en las manos porque entra una vecina pequeña, la niña de abajo, con el perro lo huele, la coge. Bueno, la madre, claro, ya dice, ¿pero por qué el perro tiene la boca llena de sangre? Es que tampoco debe de ser muy agradable. O sea, es que, o sea, imaginaros cómo debe de ser. Realmente lo que nos hace llegar a sentir y esa incomodidad lo ha conseguido. Me ha dejado muy satisfecha en ese sentido como película, me ha gustado un montón. Y puedo resumirlo en que la mesa, digamos, es el nexo o esa representación abstracta del matrimonio que finalmente se rompe y que rompe además con todo lo que viene, ¿no? Esas creencias irracionales que tenemos pues al querer ser padres o madres, en cómo hasta el nivel o hasta qué punto podemos llegar a ceder pues para que mi pareja esté bien. La verdad que sinceramente me ha gustado mucho, aunque nos haga sentir todos esos sentimientos, todas esas emociones, pero de verdad ha sido para mí una pedazo de película y se merecía todos los premios. Y que como he detectado este proceso de shock que nos puede pasar a cualquier persona, pues quería traeroslo por aquí. Dicho esto, ya termino por aquí. Me despido de ustedes. Espero que os haya gustado, que al menos comprendieseis un poco la terminología de shock y por qué viene, o sea, o por qué sucede, qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos ocurre, pues a través de esta película que la verdad que me ha parecido formidable. Así que no te olvides de seguirme en redes sociales, que os dejo toda la info en la cajita de la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.